cielo, pero no sobre la obediencia a Dios. Sin lugar a dudas, la obediencia es una de las señales esenciales de un verdadero discípulo de Cristo. En la enseñanza de hoy, el doctor Robert Jeffress expondrá otra más esencial de la vida de Cristo. Un corazón que obedece. Así que reúne a tu familia y estudiemos juntos la palabra de Dios. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Se escucha? Alberto, creo que tienes el micrófono abierto. Vamos a esperar unos 5 minutos para comenzar la clase. Como es de costumbre, vamos a trabajar un poquito con algunos archivos que nos quedaron pendientes de la clase 2, así que por eso no he renombrado la carpeta. El link es el mismo que les compartí ayer. De todas maneras, igual se lo voy a dejar en el chat en unos minutos más para que podamos trabajar. No sé si tuvieron algún inconveniente en descargar el programa, ya que hoy día lo vamos a estar ocupando. Entonces es importante que ojalá lo hayan podido descargar. Les dejo la ruta de momento de la carpeta, es la misma de siempre como les comento, así que si la guardan no ha sufrido ningún cambio. Solamente agregué un archivo en la clase 2 que luego lo voy a estar comentando y revisando posteriormente en clases. Entonces vamos a esperar un par de minutos que se sume más gente y ya comenzamos con la clase de hoy. Si es que hubiesen alguna duda de la clase de ayer, igual la resolvemos primero que todo, ¿ya? Entonces esperemos unos minutitos, no más de 2-3 minutos y ya partimos con la clase. Se está visualizando mi pantalla, ¿cierto? ¿Me comentan, por favor? Ya, súper. Como les comentaba, solamente la clase número 2 vamos a estar trabajando hoy día. Vamos a terminar hoy día probablemente con todos los archivos que están acá. El único archivo que fue agregado se encuentra en la primera carpeta que dice combinar, anexar y que se llama limpieza de primer grado. ¿Ya? Ese es el único archivo diferente que vamos a revisar hoy día,
Pero antes de partir con eso, dudas, alguna duda que le haya quedado del ejercicio de ayer. Y si pudieran avanzar con este que les dejé un poco de tarea, ¿ya? Que era convertir este archivo de país en un formato tabular trabajable en Power BI, ya que por defecto el archivo se encuentra de esta manera, ¿ya? Y que es un archivo, como les comentaba, que si bien para nosotros es entendible, a nivel de Power BI no lo es. Ya cualquier programa tecnológico, ya sea Python, R o alguno de esos programas, tampoco lo va a interpretar correctamente si es que no está bien estructurado. Entonces, ahí les hago la pregunta si es que uno, ya tienen el programa, y dos, si es que pudieron transformar este archivo en un formato tabular, como lo revisamos en la última parte de la clase. Si no, de todas maneras, igual vamos a resolver, pero me gustaría ver si han podido practicar un poquito eh, o, o ya tienen el programa para empezar a trabajar con él. Ahí me comentan por chat, por voz, como ustedes deseen. Ya. Ok, Federico. Mira, con el programa ya instalado ya es un avance, ya que como les comento, cada clase que tengamos voy subiendo los archivos y la idea es trabajar lo más parecido en conjunto posible. Si bien por tema de tiempo a veces voy a tener que ir un poquito más rápido de lo que me gustaría, pero la idea es que sí vayan soltando un poco la mano y vayan cometiendo algunos errores, ya que a veces cuando uno ve a alguien haciéndolo, que ya tiene un poco de experiencia, lo puede encontrar un poco simple, pero la verdad que haciéndolo uno, va notando de repente dónde está este comando, cómo le puso este color, por qué dividió esta columna. Entonces la idea es esa, que traigan muchas dudas, que cometan errores, y eso después les va a servir obviamente en sus propios reporte, ¿ya? Como les comentaba, estas primeras clases son un poco eh, con ejercicios un poco simples para que entiendan el contexto y ya probablemente a finales de esta clase o a más tardar el próximo sábado ya empezamos con data full minera. Así que esto ya es lo último que vamos a estar viendo para que reconozcan los comandos más sencillos del programa y ya nos metemos de golpe a lo que es reportería minera. No sé si alguien más, alguna duda, algún comentario, sino para explicar cómo transformar esta data y empezar ya con la clase propiamente tal. Ya. Si no hay más duda, comencemos entonces. Los que tengan el programa, les voy a pedir que lo dejen en esta primera pantalla, ya, que es como el inicio, y vamos a abrir nuestro archivo, que era el archivo que quedó pendiente, que era el archivo país, ya. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Tenemos diferentes maneras de acceder a un libro de Excel. Podemos acceder directamente desde aquí, ¿ya? Podemos acceder directamente desde aquí, del libro de Excel, o en obtener datos aquí, ¿ya? De las tres formas llegamos a lo mismo. Entonces, en este caso, lo más común, como hay un acceso rápido en la parte de inicio, vamos a dar clic aquí. Entramos a la carpeta, si es que ya descargaron todos los archivos, y van a buscar el que dice país. ¿Ya? Le van a dar en abrir y como siempre nos va a aparecer una ventana emergente de si queremos cargar una tabla o una hoja. En este caso vamos a darle clic en esta hoja que está acá arriba, ¿ya? Y le vamos a dar en transformar datos. Si se fijan aquí siempre nos va a mostrar una vista previa que a simple vista aparecen columnas vacías, filas vacías, y lo que tenemos que corregir. Entonces, igual es un buen ejemplo de cómo limpiar data. Entonces, vamos a transformar datos y se nos va a abrir nuestra ventana, como les comento siempre, de Power Query, que es nuestra ventana que está acá. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, teníamos un poco parecido a la información que teníamos en Excel,
pero con varias filas y columnas nulas. Entonces, aquí tenemos varias formas de corregir esto antes de hacer nuestra transformación, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos notar es que siempre les comento que Disculpe, la idea, ¿sí? disculpe, ¿el archivo dónde lo encuentro? Mil disculpas, he entrado un poco tarde. Sí, no, no se preocupe. Voy a compartir el link de el Drive, lo voy a dejar aquí, ¿ya? En el chat. Es el mismo que vamos a ocupar todas las clases, ¿ya? En este caso, el archivo que estamos trabajando hoy día se encuentra en la clase 2, en la carpeta que dice combinar y anexar archivo. Y estamos trabajando con este que dice país. Ayer trabajamos con el que decía formato tabla dinámica, que en estricto rigor es lo mismo, y le había dejado este como tarea, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar cómo transformar este archivo en un formato tabular ya trabajable en Power BI. Esa es como la ruta. Gracias. Ya. Ya está leyendo un poquito el chat. Voy a ver si puedo compartir yo igualmente esta carpeta para que quede en los grupos de WhatsApp, ¿ya, Johnny? Ahí voy a pedirle a los chicos de la escuela que puedan dejar esto subido igual online. Ya, entonces, volvimos a nuestro Power Query, ¿cierto? Que como les comento es como una extensión de cierta manera de Power BI, ya es como una ventana nueva. Entonces, como les comento, lo primero que tenemos que fijarnos es que ojalá el 100% de datos aparezca válido. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque acá arriba aparece una barrita verde que nos está diciendo que el 55% de los datos es válido y el resto está vacío. Cuando nos da que está vacío, no significa que hay un error. Es muy diferente cuando nos aparezca este botón que está en rojo con porcentaje de error. Ahí sí que no podemos trabajar la data ya. Cuando se dan los errores, generalmente cuando es una división entre cero, esos son errores que no podemos dejar pasar. El archivo de limpieza contiene uno de esos, así que lo vamos a revisar. Y tiene un orden de eliminación de datos. Ya, la limpieza de datos tiene un orden y siempre se parte eliminando los errores y luego los vacíos, no viceversa, porque si no eliminamos mucha información. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que validar es que estas filas vacías no contengan información que nos pueda servir, ya que a veces por querer eliminar todas las filas, puede que estemos eliminando alguna información valiosa de análisis. En este caso, como vemos, las filas completas están vacías, entonces sí podemos eliminar. ¿Cómo lo podemos hacer? De varias maneras. La más simple es situarse en la barra de acá arriba y aparece un botón que dice quitar vacíos. Ya, entonces ustedes van a hacer clic aquí y automáticamente se eliminan todas las filas de abajo y al lado derecho aparece un botón que es un paso aplicado, que es filas filtradas. ¿Ya? Otra forma que ustedes tienen para borrar eso es hacer clic en la ventana de acá arriba, de país, y a donde dice nulo, van a sacar el clic y le dan a aceptar. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que hecho de diferente manera. Ahora que eliminamos las filas, nos damos cuenta que también tenemos columnas vacías. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos eliminar esas columnas? Podemos seleccionar una con la tecla Control, la otra, que serían las dos que están vacías, y acá arriba podemos quitar columnas, ¿ya? Ahí las borramos. Otra forma de eliminarlas sería hacer clic en cada una de ellas, clic derecho, quitar columnas, ¿ya? Y la otra forma que a veces nos va a servir cuando tenemos muchas columnas y queremos quedarnos solamente con dos o tres, tenemos la opción que está acá al ladito, en inicio, elegir columnas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de elegir columnas? Es que nosotros podemos seleccionar solamente las columnas de interés y todo el resto se va a eliminar. Entonces, esto igual puede ser más rápido si tenemos, les comento, una base grande de minera y solamente queremos trabajar con algunas columnas. Sería mejor la opción de elegir columnas, ¿ya? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer va a ser eliminar estas dos columnas, que sería aquí, y ya tenemos nuestra
data trabajable. Como les comento, antes de hacer este unpivot que vimos ayer para poder normalizar nuestra tabla, yo siempre, más que nada por costumbre, trato de dejar todas las columnas que están ya con su formato correcto al lado izquierdo y al lado derecho todo lo que tenemos que transformar. Ya, entonces, si se fijan, la ciudad también es una columna que está correctamente armada. Entonces yo con el clic izquierdo la selecciono y la voy a mover hasta el comienzo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos la columna país y la columna ciudad con el formato correcto y nos damos cuenta que todo lo que está aquí hacia la derecha tiene un formato que no es el indicado, ya que todo lo que está acá arriba deberían ser meses y todo lo que está acá abajo podrían ser algún valor, ya sea ingresos, ventas, costo, algún atributo distinto. Entonces, ¿cómo hacíamos para hacer ese arreglo? Seleccionábamos las columnas que estaban correctas, ¿cierto? Que serían estas dos. Clic derecho. Y aquí vamos a encontrar estas dos opciones que les comentaba ayer. Anulación de dinamización de columnas y anulación de dinamización de otras columnas. Si es que alguien lo llegase a tener en inglés, aquí diría pivot y unpivot. ¿Ya? Es la única diferencia. Cuando ocupamos la primera o cuando ocupamos la segunda es la que nos conviene ahora. ¿Por qué? Porque dice anulación de dinamización de otras columnas. Es decir, si nosotros seleccionamos las columnas que ya tienen un orden correcto, vamos a ocupar la segunda opción. Si hubiésemos seleccionado todas estas columnas y damos clic derecho, ocuparíamos la primera, ya que son estas columnas las que nosotros queremos transformar. Entonces aquí siempre va a ser más simple las columnas que sean menos. En este caso, como son simplemente dos, seleccionamos las dos, clic derecho y anulación de dinamización de otras columnas. ¿Ya? Y aquí se fijan, automáticamente se nos generan dos columnas nuevas, una que es atributo, que vamos a renombrarla con el nombre mes, y la otra que automáticamente toma el nombre de valor y nosotros podríamos ponerle ingresos, por ejemplo. ¿Ya? El último paso sería verificar que el tipo de dato esté correcto. En este caso, país está con tipo de dato texto, que está bien. Ciudad está con tipo de dato texto. Meses, tipo de dato texto. E ingresos está con número decimal, porque hay ingresos que tienen decimales, ¿ya? ¿Cierto? Alguna coma y algunos dígitos de más. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguien que vaya siguiendo el paso a paso, que le haya algún inconveniente? O si no, avanzamos. Ustedes me comentan, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches. Al hacer ese paso, estamos anulando las otras demás, y las demás que hacen, se eliminan, o luego lo volvemos a ver, o qué procede. Ya, mira, lo que está pasando aquí es el siguiente fenómeno. Mira, voy a volver hacia atrás, hacia acá. Lo que está pasando aquí es que para cada uno de estos países, todos estos meses se escriben aquí a la izquierda, ¿ya? Y todos los valores que tenía, por ejemplo, enero, que sería este, por ejemplo, este, se van poniendo en la segunda columna, que sería la columna de valor. No es que estamos alterando ningún dato, solamente estamos reescribiendo un poco la información, ¿ya? Entonces, si quisiéramos verlo de forma visual, si vemos a Brasil, ¿cierto? En enero tiene este valor, en febrero tiene este valor, ¿ya? Entonces ahora voy al último paso y si te fijas, por ejemplo, estos valores que estaban acá arriba son los mismos, solamente que se hizo una transposición de lo que estaba arriba como columna, ahora lo tenemos en esta que está aquí, que se llama mes, ¿ya? Entonces no estamos alterando ningún valor, solamente estamos reescribiendo para que el programa pueda interpretarlo bien y cuando nosotros grafiquemos o queramos hacer algún cálculo, nos dé algo correcto, ¿ya? Pero no estamos eliminando ni haciendo ningún como sobreescritura o eliminar valores, ¿ya? Hola, Cristian. Yo me quedo un poquito atrás, un poquito, 2 pasos antes de cómo lo sobrepones. Ya, mira, estás aquí, ¿cierto? En este paso aprox.
Creo que una más antes. Aquí cuando aparece la ciudad al final o cuando elimino las columnas. Cuando eliminas columnas. Ya, mira, para eliminar las columnas, como les comentaba, hay varias maneras. La que yo usé en este caso fue seleccionar con la tecla Control las dos columnas que no aplican, ¿ya? Y nos vamos a la parte de inicio, y aquí hay una parte que dice quitar columnas. Entonces tú le vas a hacer clic aquí y va a pasar al siguiente paso que ya te queda la tabla limpia, sin esas columnas que están vacías, ¿ya? Sí, ya estoy acá. Ujú. Ya, súper. Entonces yo después lo que hice fue más que nada ordenar. Quise dejar la columna país al lado izquierdo, que ya estaba, y la columna ciudad también la quise ordenar hacia la izquierda. Entonces hice clic izquierdo y lo mantuve y lo fui moviendo hasta dejarlo en la posición número 2, ¿ya? Entonces ahí tú vas a llegar a este paso, que sería país y ciudad. Ya, luego que tengas país y ciudad, vas a seleccionar ambas con la tecla Control, clic derecho y vas a ocupar la que dice anulación de dinamización de otras columnas. ¿Ya? ¿Por qué de otras columnas? Como le explicaba, porque estas columnas ya están correctamente digitadas. Entonces lo que va a hacer esto, va a crear dos nuevas columnas, una con el nombre atributo y otra con el nombre valor. En atributo van a estar los meses, o en este caso siempre el valor que aparezca acá arriba, y en valor van a estar todo lo que está acá abajo, ¿ya? Entonces finalmente llegamos a esto, y yo finalmente solamente cambié el nombre haciendo doble clic, aquí le puse mes, y aquí le puse ingreso. Y con eso llegué a este paso final, ¿ya? Que sería la data finalmente transformada. ¿Se entendió, Maribel? Sí, se entendió. Ya, súper. Entonces, una vez que nosotros tengamos esta transformación y verificamos que cada una de las campos esté con su formato correcto, ya que como les comento, para ver el formato hacen clic al lado izquierdo del nombre y pueden escoger alguno de estos que están aquí. Ya, el tipo de dato tiene que ser el que ustedes consideren más adecuado. En este caso, país, ciudad y mes va a ser tipo texto y los ingresos va a ser formato decimal. Entonces, una vez tenemos esto listo, le vamos a dar aquí donde dice cerrar y aplicar. Y la información que nosotros transformamos en Power Query ya se va a poder ver reflejada en Power BI. Entonces, aquí se acaba de cargar nuestra data. Y para corroborar que esté bien, siempre podemos crear una tabla, ¿ya? Vamos a crear una tabla, podemos poner el país y podemos poner los ingresos, ¿ya? Y ahí tenemos la data correctamente. Algo importante a notar, si se fijan, los ingresos aparecen sin el formato moneda o el formato que nosotros quisiéramos dejarle. ¿Cómo podemos arreglar eso? Siempre lo vamos a hacer en la vista de tabla. Seleccionamos nuestra hoja de trabajo y seleccionamos la columna de interés. Al hacerle clic a la columna de interés, se despliega esta opción que dice herramientas de columna y nos aparece toda esta información que está acá arriba. Y donde sale formato, si se fijan, viene con el formato general, sí viene con el tipo de datos decimal, que eso lo definimos en Power Query. Y aquí tenemos si queremos ponerle formato moneda, formato porcentaje, entre algún otro dato, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren ponerle formato moneda para que se vea un poco más formal, le hacen clic aquí y ya tienen el formato moneda. Aquí ustedes pueden definir cuántos decimales quieren dejar. Si quieren dejarlo con 0, digitan 0 y le dan Enter. Y aquí se fijan ya nos queda con el tipo de datos numérico. ¿Ya? Como les comento, aquí ustedes pueden ponerle los decimales que ustedes deseen, desde 0, 1, 2, y aquí se va viendo. Ya, aquí lo dejé con 2, que es como uno lo deja por defecto generalmente cuando trabaja con números decimales.
Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con este tipo de formato? Porque se lo van a encontrar, ¿ya? Entonces, por eso se los estoy mostrando. Y esa es la fórmula, o la forma, mejor dicho, fácil de transformar los datos, ya que si lo hicieran en Excel uno a uno, les tomaría mucho tiempo. Y acá, si se fija, fueron no más de 5 clics, y ya tienen la información para trabajar. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Consulta, o sea, el objetivo de tener, o sea, esta transposición de datos, o sea, Ujú. ¿por qué no lo haría, por ejemplo, no trabajaría de alguna otra forma, ¿no? Ya, ¿por qué no lo transforma? Porque si te fijas en los datos, cuando uno después vaya a crear las medidas que se encuentran en este botón, que son medidas DAX, ¿ya? Tú lo que haces es englobar una columna completa y le haces algún tipo de cálculo. En este caso, en DAX, tú puedes sumar, sacar promedio, multiplicar valores, puedes poner que te marque el valor más alto, el más bajo. En cambio, si tú lo hubieses tenido sin transformar, y que mira, voy a hacer el contraejemplo y voy a dejar la data tal cual como venía, te vas a dar cuenta, mira, voy a borrar todos los pasos hacia atrás y la voy a dejar, voy a eliminar estas columnas. Ya, la voy a dejar así, que sería un poquito como lo visualizamos en un comienzo en Excel. Ya, le voy a dar cerrar y aplicar. Y si te fijas, aquí lo que va a pasar es que si pongo cada uno de los meses, nunca voy a poder hacer una sumatoria del total. Ya, voy a estar haciendo solamente una sumatoria de meses. Entonces, cuando nosotros tenemos una categoría, que fue el paso que hicimos completo de mes, cuando agregamos una parte que les voy a enseñar después, que es una tabla calendario, tú puedes filtrar por mes, por día, por trimestre, por año. Puede ser inteligencia de tiempo, puede hacer interpolaciones. Todo eso lo puedes hacer cuando tienes la data bien formateada. ¿Ya? De esta manera, por más que sea visible que, no sé, Argentina tiene una suma de 28.000 y algo, realmente en el programa no te está entregando mucha información. ¿Ya? No pudieses graficar por ejemplo, con un gráfico de línea, algo de tiempo, ¿ya? Porque tiene todos los meses un poco desparramados. Entonces, la idea es siempre tratar de dejar este formato, que es el formato conocido como tabular. Ese es un poco el trasfondo de este ejercicio. Correcto, gracias. Ya, súper. Vamos a avanzar con el siguiente y ya con esto serán prácticamente los últimos ejercicios que nos están quedando ya de esta un poco entender el contexto de cómo aplicarlo después en nuestra rutina, en nuestro quehacer diario minero. Es trabajar con carpetas, ¿ya? ¿Por qué es útil trabajar con carpetas? Porque puede que todos los meses o todos los años o todos los días tengamos una información nueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para optimizar nuestro trabajo? Crear una carpeta, ¿cierto? Donde podemos tener la producción diaria o producción mensual o anual, si es que queremos analizar periodos hacia atrás o hacia adelante, e ir cargándole ahí la información. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos archivos, y lo voy a mostrar aquí un poquito, lo voy a mover aquí a la derecha, cada uno de estos archivos, que por ejemplo yo le puse inventario de X producto, voy a abrir dos al azar. Si se fija, tienen una columna que se llama SKU, tiene una fecha, que en este caso tiene un número, pero que si nosotros la ajustáramos al formato fecha, toda fecha finalmente es un número en Excel, y tenemos una cantidad, ¿ya? Eso sería para el inventario de 2009. Ahora, si abrimos otro inventario, por ejemplo, 2013, si se fija, cumple un poco el mismo patrón. Entonces, lo único importante que tenemos que darnos cuenta cuando trabajamos con carpeta y con archivos dentro de la carpeta es que mantenga la misma estructura, ¿ya? Entonces, en este caso, que se repiten todas las tres columnas, obviamente la información va variando y el nombre que tiene aquí la hoja es la misma en todas. Entonces, más que nada son pequeños detalles que pueden marcar diferencias a la hora de optimizar todo, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar un poquito cómo se cargan las carpetas en, en Power BI. Y para ello, bueno, igual está todo el archivo aquí.
y es esto completo, ¿ya? Hay que descargar esta información completa y dentro de esto están todos los archivos. Si se fijan, yo dejé a propósito dos afuera, que es el inventario 2014-2015, y después vamos a ver que solamente moviéndolos dentro de la carpeta, una vez cargados en Power BI, los va a mostrar automáticamente la información, que es lo que uno busca un poquito con esta optimización. Entonces, algo que yo siempre les voy a recomendar para llegar rápido a una ruta es abrir su carpeta, en este caso está aquí, ¿cierto? Le doy doble clic, veo los archivos que tengo dentro, y acá arriba van a hacer un clic y van a poner control C, ¿ya? Con eso van a copiar toda la ruta que está acá arriba. Van a abrir su Power BI, yo voy a abrir uno de cero para que, para que se entienda bien. Ya, partimos de cero, ¿cierto? Y aquí se fijan, no está dentro de los comandos rápido una carpeta. Cuando no encontramos el archivo rápido, vamos a obtener datos y aquí tenemos que buscar si lo encontramos. Si aún así no aparece aquí, nos vamos a ir donde dice más y aquí en este caso aparece carpeta. Si es que no la encontrasen, también pueden digitar acá arriba y van a escribir, por ejemplo, carpeta y ya aparece lo que nosotros queremos buscar. Entonces le damos clic donde dice conectar y se nos abre este pequeño enlace o ruta. Aquí ustedes si le dan clic a examinar, obviamente le va a abrir toda la ruta de su computador y tienen que acceder hasta encontrar la carpeta deseada. O lo que yo le enseñé recién, que era cuando copiamos la ruta completa, ahora le damos control V. ¿Ya? Pegamos la ruta aquí y le damos aceptar. Si llego ahí muy rápido o alguien se queda atrás, me avise y repetimos pasos. Ya no tengan como vergüenza en parar la clase y, y querer entender bien estos conceptos. Entonces aquí cuando yo accedí a la ruta, si se fija me muestra todos los archivos que yo tengo cargado, que es de 1999 hasta el 2013. Y nos aparece un botón nuevo. Ya antes siempre teníamos cargar, transformar datos y cancelar. Ahora tenemos un botón nuevo que es desplegable y tiene dos nuevos botones, ya que es combinar. Entonces tenemos combinar y cargar y combinar y transformar datos. Yo como siempre les recomiendo, cuando trabajen con un solo archivo, le van a dar siempre clic en transformar datos más que en cargar, al menos que el archivo esté limpio y ustedes sepan que ya está listo para trabajar, le darían cargar, pero en la mayoría de los casos siempre transformar datos. En este caso, como queremos consolidar todos estos archivos, vamos a dar donde dice combinar y transformar datos. Entonces, hacemos ese paso. Obviamente se nos va a abrir nuevamente una ventana emergente que nos va a preguntar de qué hoja tú quieres basarte para que yo te entregue este compilado. Entonces, en este caso, como les mostré, que la hoja 1 era como la común en todas y se repetía un poco la misma estructura, vamos a escoger esa. Por defecto, siempre les va a marcar aquí primer archivo, pero ustedes si quieren seleccionar otro, lo tome como referencia, pueden hacerlo, ¿ya? No hay ningún problema. En este caso, como es el primero y todo tiene la misma estructura, no había problema en dejar esa opción, pero sepan que ustedes pueden escoger el que quieran como base. Entonces selecciono esta hoja y le doy en aceptar. Ahora se nos va a abrir nuestra ventana de Power Query, ¿cierto? Que tiene que estar por acá. Y aquí nos aparece una nueva opción, ¿ya? Siempre cuando trabajamos con archivos simples, nos aparece directamente esta ventanita, ¿cierto? Donde tenemos nuestras columnas, pero si se fijan acá arriba, ahora aparece una nueva tabla que se llama consultas auxiliares. Estas consultas auxiliares las crea automáticamente Power BI cuando tenemos múltiples archivos cargados en carpeta. Entonces, ¿qué es lo importante notar aquí? Que tenemos un archivo que se llama transformar archivo de ejemplo. Este archivo de ejemplo no es más ni menos que el archivo que nosotros le dimos como referencia, ¿ya? Y cualquier cambio que nosotros hagamos en este archivo de trabajo se va a replicar en el archivo que está combinado. Es decir, si ustedes aquí, por ejemplo, quisieran eliminar esta columna,
ese paso que acabo de hacer yo también se va a aplicar acá abajo. Y por ende les puede dar algunos errores. Entonces tenemos que saber cómo corregir estos errores, ¿ya? Entonces, el primer error, ¿por qué nos dio error? Más que porque eliminé la columna cantidad, es porque cuando uno hace estas transformaciones, generalmente se crea un tipo cambiado. Este tipo cambiado es que Power BI le asigna un tipo de dato a una columna. Entonces yo, ¿qué les voy a recomendar? Siempre que trabajen con archivos, bueno, primero voy a revertir un poco el paso. Se fijan, acá abajo se arregló automáticamente. Y yo como consejo, al menos como en lo que he trabajado yo, siempre que se crea cualquier tipo de archivo, le elimino el tipo cambiado, ¿ya? El tipo cambiado yo siempre lo defino al final de mi trabajo y yo voy columna por columna definiendo qué tipo de dato tiene, no antes. Entonces, ahora que yo eliminé este paso, imaginemos que yo quisiera eliminar la cantidad por algún motivo que se me ocurre. Elimino la columna, si se fijan, abajo no me dio ningún error y elimino la columna que estaba aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque como yo no he definido el tipo de dato, aún Power BI no entiende a qué carpeta o a qué columna me estoy refiriendo, pero sí replica la información hacia abajo. Voy a revertir el cambio y voy a hacerlo un poco al revés. Imaginemos que yo aquí, que es el archivo de trabajo donde hice otras consultas, elimino la columna, ¿ya? Voy al trabajo de archivo y se fijan, aquí se mantiene, ¿ya? Entonces esto no es algo bivalente, por así decirlo. Funciona solamente en la dirección del archivo de la consulta auxiliar hacia abajo, pero no de la otra consulta hacia arriba. Eso igual tienes que tenerlo presente cuando quieran hacer algunos cambios. Entonces, que voy a revertir esto. Y en este caso, le quería mostrar esto para que ustedes vieran cómo funcionaba un poquito cuando uno carga una carpeta. ¿Ya? Aquí, ¿qué nosotros podríamos hacer ahora? Supongamos que queremos ya definir el tipo de datos. Entonces, yo sé que la fecha era formato fecha, ¿cierto? Que ahí la pone automáticamente. La cantidad era un número entero y el SKU era un tipo texto, ¿ya? Aquí tenemos nuestras columnas definidas, se creó un tipo cambiado y yo lo asigné. Y aquí voy a poner un ejemplo que quiero que me extraiga el año, ¿ya? Yo quiero saber los años como una nueva columna. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a seleccionar la columna de interés, nos vamos a ir donde dice agregar columna, y aquí tenemos una columna que dice, o más que nada una opción que dice fecha. Ustedes le pueden hacer clic aquí abajo y ustedes pueden escoger alguna de estas opciones, ¿ya? Algo que no sé si le había comentado, pero Power Query trabaja con un lenguaje de programación que se llama lenguaje M, ¿ya? Hay cursos que se especializan solamente en explicar este lenguaje, pero la verdad que la mayoría de las cosas la podemos encontrar con simples clics, ¿ya? Entonces, para al menos esta parte del curso o este curso completo, no es necesario aprender el lenguaje M. Ya cuando quieren programar un poco más de cosas, sí que vale la pena al menos entender cómo se escribe, pero siempre igual podemos contar un poquito con la IA que ahora nos facilita varias cosas, incluso DAX, vamos a trabajar un poquito escribiéndola nosotros y después cómo la podríamos resolver igual con ella, ya que igual nos podemos apoyar un poquito de la inteligencia. Entonces en este caso yo selecciono fecha y quisiera extraer el año, ¿ya? Entonces hay una duda, a ver, voy a revisar aquí. Félix. Le estoy siguiendo fecha, agregar columna Ujú. y cuando hago fecha no me permite, como que está bloqueado así. ¿Es normal eso? Eh, ¿En qué parte le parece bloqueado? O sea, primero transformó la columna de fecha aquí, ¿cierto? ¿Le dio el tipo de formato fecha? Ya, y ahora sí, fecha. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, gracias. Ajá. Disculpe. Ya, no, no hay problema. Como le digo, cualquier cosa, siempre cuando empiecen a trabajar van a surgir dudas, así que si las resuelven conmigo, súper, o si las traen después de su casa en la próxima clase, genial, ya. Tratemos de siempre preguntar cualquier cosa. Entonces, aquí yo acabo de generar el año, si se fijan, puedo explorar los datos, y aquí tenemos desde 1999 hasta el 2013.
Entonces ya tengo los datos transformados, supongamos que esta es mi versión final, voy a ir a inicio y voy a darle cerrar y aplicar, ¿ya? Esto me va a traer de vuelta a Power BI. Vamos a esperar que carguen todos los datos. En este caso, como eran aproximadamente unos 3 archivos, va a tomar un poquito más de tiempo, pero como era poca data, no mucho, ¿ya? A veces se puede demorar, tenemos que tener paciencia de acuerdo al computador que tengamos. Entonces voy a crear, como siempre, una tablita de ejemplo, ¿ya? Voy a traer aquí, por ejemplo, el SKU y voy a traer la cantidad, ¿ya? Vamos a tener estos valores. Y aquí a la derecha voy a crear un segmentador de datos. Y en este segmentador de datos quiero traer el año, ¿ya? Automáticamente Power BI nos trae de esta manera, que es un rango que se llama entre, pero que no es muy visual ni muy bonito. ¿Se puede trabajar? Claro que sí, pero para eso tenemos siempre la opción de formato, que es el tercer botón que siempre vamos a estar ocupando, es datos, compilar y formato, ¿ya? Seleccionamos nuestro segmentador y aquí donde dice configurar la segmentación, podemos definir cómo queremos mostrar la visual. Podemos mostrarlo de una lista vertical que me acomoda. Podemos trabajar con mosaico, que lo mostraría de esta manera. Podemos trabajar con un menú desplegable si tenemos poco tiempo y queremos que se muestre así cuando nosotros apretemos el botón. Y así entre otras opciones. En este caso, yo solamente de ejemplo voy a trabajar con esta lista vertical, ¿ya? ¿De qué me sirve esto? De que yo cuando haga clic en alguno de los años, si se fijan, los valores se van a ir segmentando. Ya, esto suena como muy bonito, pero en la práctica, ¿para qué nos puede servir? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos todos los años, que perfectamente pueden haber sido meses y años, o lo que ustedes quieran, y a ustedes les llega nueva información. Entonces, como ustedes ya tienen la carpeta creada, y aquí abro nuevamente esto, y le dice, ¿saben qué? Me acaba de llegar el inventario que tenemos para el 2014 y 2015, 2025, 26, o el que ustedes quieran. Perfecto, ustedes ya tienen todo configurado en su carpeta, van a seleccionar estos dos archivos y lo van a mover dentro de su carpeta, ¿ya? Entonces, ahora cuando la abran, si se fija, aparece año 2014 y 2015. Si estos dos archivos tienen la misma estructura que los demás anteriores, bastaría solamente con ir a su Power BI. Aquí en inicio le darían clic en actualizar y se fijan, aquí se está cargando nueva información y automáticamente me aparece el año 2014 y 2015. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con carpetas y sobre todo cuando tenemos una continuidad en operaciones? Es porque nosotros podemos alimentar esta data mes a mes, día a día, si que trabajáramos con algún sensor de trabajo o con equipos que requieren. Por lo general son datos mensuales, ¿eh? Me ha tocado mucho trabajar con datos mensuales más que diarios, aunque en metalurgia extractiva a veces trabaja diario un poco, pero por lo general los reportes son mensuales. Entonces aquí cargaríamos la información, como le digo, en una carpeta, le daríamos clic en actualizar y ya obtendríamos la nueva información, ya que serían estos 2 años. Si quisieran eliminar alguna información, sería un poco lo mismo, entrarían a su carpeta, borran los archivos, actualizar y ya no aparecería. ¿Ya? No sé si les quedó alguna duda con esto. Me faltaría solamente un archivo más que sería limpieza de datos y ya empezamos a trabajar con el primer archivo ya más minero. Los leo, si es que tienen alguna duda, quieran algún paso atrás que lo pueda replicar. ¿No? Ya. Si no quedó ninguna duda, el último archivo ya de ejemplo, un poco para que se entienda el contexto que vamos a trabajar, es el archivo que está en esta misma carpeta, que se llama pedidos y limpiezas de primer grado. ¿Ya? Aquí vamos a aprender un poquito las herramientas más usuales que tiene Power Query, de cómo dividir columnas, cómo eliminar vacíos, errores, cómo reemplazar valores. En definitiva, es un poco un archivo que contiene varios errores a corregir.
Se los muestro para que entendamos un poco de qué se trata, que es este que está aquí. Y es este archivo, ¿ya? Tiene dos hojas. La siguiente hoja que está aquí es como la data que, cómo les debería quedar, ¿ya? Aquí se está la información corregida, es una tabla que ya tiene todas sus columnas limpias. Pero a veces nos puede llegar información de esta manera, ¿ya? Y se fijan, puede que nos pase que nos llegue información quizás no tan desastrosa como esta, pero sí con muchas columnas y filas que no son trabajables para nada. Si se fijan, la columna de título, que son nuestros encabezados, está en la parte número 6, ¿ya? Aquí tenemos estos errores que les comentaba, que son divisiones entre cero. Entonces esto no puede existir en Power BI. Tenemos al final, se dan cuenta, subtotales, que esto tampoco son datos que queremos visualizar. Acá abajo tenemos meses, tenemos filas, tenemos que se generó por alguien, muchos errores asociados, ¿ya? Entonces, ¿qué se nos piden? Que limpiemos esta información. Aquí se fijan el número de pedido y tipo de compra están en una misma columna. Entonces aquí tenemos que separar esto en dos, ¿ya? Número de pedido, tipo de compra. El SKU por lo generalmente se trabaja con los 4 primeros dígitos o antes del guión, ¿cierto? Entonces hay que eliminar eso. Aquí hay un error, por ejemplo, que no dice Black Friday, sino que dice Bulk Friday. Entonces hay que corregir ese tipo de error. Aquí el formato numérico está con un punto en vez de una coma. ¿Qué más pasa aquí? Por ejemplo, los países, algunos están con 2 letras mayúsculas, 3 letras mayúsculas. Esto tampoco debería pasar. Y por lo general son esos errores que vamos a corregir ahora, ¿ya? Entonces este archivo nos va a servir un poco para ver dónde encontrar estas pequeñas herramientas que nos ofrece Power Query para finalmente tener la data de esta manera y poder trabajarla, ¿ya? No vamos a trabajar esta data como tal, como les digo, esto no es una data minera, pero sí nos va a servir un poquito para que aprendan a limpiar archivos que puedan contener este tipo de errores, que no son pocos. Entonces, para ello, vamos a abrir un nuevo archivo en Power BI, ¿ya? Y vamos a cargar esta hojita que les comento yo que está muy mal formateada. Entonces, como es un archivo Excel, no es una carpeta, vamos a darle libro de Excel, buscamos en la clase 2, donde dice pedidos de limpieza de primer grado. Si voy muy rápido, me dicen, me escriben en el chat, cualquier cosa, lo voy a ir leyendo, ¿ya? Voy a dejar aquí la ventanita abierta igual, por si hay alguna duda. Ya. Entonces, aquí le vamos a dar clic en esta hojita, la que dice pedidos 1, ya que pedidos 2 está la data correcta. Ya aquí ya está con el formato correcto. Pedidos 1 es la que tiene este formato incorrecto. Ya, o podían trabajar si quieren con la hoja, que la hoja igual contiene la información incorrecta. Entonces vamos a partir con la tabla. Si alguien quiere trabajar con la hoja tampoco hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a darle transformar datos, porque cargar no podríamos, ¿cierto? Entonces vamos a dar en transformar datos, se nos va a abrir nuevamente el archivo en Power Query y se fijan nos carga de esta manera, ¿ya? Aquí nos aparece al tiro que celdas válidas, no hay un porcentaje porque hay errores. Cuando hay errores te deja de calcular, me salen carpetas prácticamente con nada verde, sino que solo errores. Y me aparece este famoso tipo cambiado, que yo como consejo siempre les digo que lo borren, ¿ya? Entonces partimos desde aquí. Como les digo, si bien la limpieza de datos no tiene un orden específico de cómo partir o cómo terminar, lo que sí tiene prioridad siempre es eliminar los errores, ¿ya? Eso sí o sí siempre tiene que ir primero. ¿Por qué? Porque miren, si se fijan aquí, automáticamente Power BI me dice quita los errores, no me dice quítalos en blanco. Vamos a hacer al revés. ¿Qué pasaría si yo quitara los en blancos y no le hago caso a esta primera opción que me está dando Power BI? Ya, entonces si queremos eliminar datos, podemos seleccionamos cualquier columna, y aquí donde dice quitar filas, damos que está en inicio, ¿cierto? Quitar filas, aquí dice quitar filas en blanco y abajo quitar errores.
si yo doy quitar filas en blanco, nos damos cuenta que primero que todo, la fila 23 es la que contiene este error. Y yo les mostré que era el 0 dividido entre 0. Entonces le doy quitar filas en blanco y se fijan, esto es lo que ocurre. ¿Ya? Me eliminó toda la data y se detuvo donde pilló un error. ¿Ya? Eliminó lo que estaba arriba y cuando fue bajando se dio cuenta que había un error y se detuvo. ¿Ya? Entonces, por más que ahora aquí me aparezca, no sé, yo quiero eliminar ahora los errores, no ocurre nada. Entonces, ¿cómo volvemos hacia atrás para poder solucionar esto? Al lado derecho, como les comento, siempre están los pasos aplicados. Borramos los últimos dos que hicimos y ahora sí le vamos a hacer caso a Power Query, que es quitar errores. ¿Ya? Nos eliminó, si se fijan, solamente una fila y ahora el siguiente paso sería eliminar los vacíos. ¿Ya? Que antes de eliminar los vacíos, como les comento, habría que analizar bien la data. Y en este caso, claro, todos los que son vacíos, si se fijan, no hay ninguna información que nos pudiese servir. Pero a veces, si solamente se centran en eliminar los vacíos, puede que, no sé, en un ejemplo minero, cuando trabajamos con taladro, ¿ya? Eh, puede que hayan equipos que aún no hayan perforado, entonces esa fila va a estar en blanco, ¿cierto? No hay ninguna perforación en metros, pero puede que esté bien. Los en blanco no significan errores, ya hay que tener bien esa data. Puede que esté programada alguna perforación, alguna tronadura. Entonces hay que siempre revisar bien y entender nuestros datos antes de solamente llegar y borrar filas. En este caso, como son solamente filas en blanco, yo me voy a situar aquí y voy a poner quitar vacíos. ¿Ya? Entonces aquí va quedando ya un poquito más limpia nuestra información, ¿cierto? Aquí ya se ve un poco que la data está más limpia. Pero si se fijan, en esta columna se ve que los datos están al 100%, pero aquí todavía hay algunos datos que no. ¿Qué más podemos hacer aquí? Si se fijan, todas estas filas que están acá arriba, la mayoría no me interesa analizarlas, excepto la fila número 4, ya que sabemos que la fila número 4 son nuestros encabezados de columna. Entonces, vamos a dar clic en este filtro que está aquí y vamos a dar primero en cargar más para que nos muestre toda la información y vamos a eliminar esto que no nos sirve. Y obviamente por ahorrar tiempo, yo sé que la información está acá abajo al final. Entonces, fecha de solicitud no nos sirve. Número de pedido y tipo de compra sí, porque es nuestro encabezado, ¿cierto? Este número lo desactivamos, esto lo desactivamos, esto de aquí también, aquí y aquí. Y aquí le damos en aceptar, ¿ya? Entonces ahora, si se fijan, nuestra primera fila es nuestra encabezado. Pero, si se fijan, aún aquí aparece como que hay datos que no son válidos. Entonces, podemos revisar nuevamente la siguiente columna y cargar más y nos aparece nulo, ¿ya? Este paso que yo voy a hacer, voy a deseleccionar todo y voy a seleccionar nulo, solamente para ver a qué nulo se está refiriendo y si es que nos conviene o no eliminarlo. Le doy clic en aceptar y se fija, me salen estos valores. Y claro, es información que es irrelevante para nuestro análisis, entonces que yo puedo eliminarla. Entonces voy a ir un paso hacia atrás, porque ya descubrí a qué se refería. Voy a hacer nuevamente esto que les comenté yo, que sería eliminar todos los valores de esta primera fila, ¿ya? Aquí, esto que está aquí, menos el número de pedido. Y por consiguiente, en la segunda fila, voy a eliminar esto que decía nulo, ¿ya? Y ahí se fijan, automáticamente tenemos todos nuestros datos al 100. Ustedes podrían hacer esto fila a fila y, por ejemplo, ir analizando las otras columnas si es que encuentran algún valor que no corresponda. De hecho, se recomienda hacer eso. En este caso, como yo ya exploré la data y para ahorrar tiempo, yo sé que los únicos errores estaban aquí. Obviamente, en el caso ejemplo real, tendrían que darse el tiempo de ir fila a fila o columna a columna analizando. Ya, tenemos la fila número 1, ¿cierto? Que es nuestro encabezado. ¿Cómo la podemos mover hacia arriba? Aquí en inicio tenemos un botón que dice usar la primera fila como encabezado, ¿ya? Entonces ustedes van a dar clic aquí y van a poner
usar la primera fila como encabezado. Entonces, aquí ya tenemos nuestra información de cierta forma, al menos se ve visualmente más bonita, ¿cierto? Más trabajable, pero aún no está terminada, aún tenemos que hacerle algunos pequeños cambios. Se me genera nuevamente este tipo cambiado, yo lo voy a borrar, como les digo, siempre yo trato de dejarlo para el final. Y lo primero que tenemos que hacer, como les comentaba, en este caso sería dividir esta columna, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, antes de continuar, ¿alguna duda de lo que he explicado? Repito algún paso, ¿se ha entendido hasta ahora? Antes de seguir avanzando con esta limpieza, que ya es el último archivo eh, como de ejemplo, por así decirlo. Hola, Cris. Yo me volví a trazar. Después de las filas filtradas, cuando remueves los encabezados, ¿cómo lo haces? Ya, para promoverlo, dices tú, ¿cierto? Como para poder Sí, dejarlos sí, arriba. sí. Ya. Mira, no es necesario que te pares en la primera fila. Yo lo hice solamente de ejemplo. Puedes pararte en la primera columna o donde sea. Solamente tienes que estar en el botón de inicio. Y aquí hay un botón que está acá al lado derecho que dice usar la primera fila como encabezado. ¿Ya? Tú vas a hacer clic y el primer botón que aparece arriba dice usar la primera fila como encabezado. Haces clic aquí y automáticamente le pone toda la fila hacia arriba, ya promueve una fila hacia arriba. Por eso siempre que ustedes quieran hacer esto, el número 1 tiene que ser su fila de títulos, por así decirlo, ¿ya? Y el siguiente paso que hice yo fue eliminar el tipo cambiado, ya que ese lo vamos a trabajar al final. Entonces, ahí llegamos y era el paso que vamos a explicar ahora. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Sería dividir esta columna. Entonces, aquí vamos a empezar a ocupar estas dos que están acá arriba, que podría ser transformar o agregar columna. Ya, en este caso, cuando yo hago clic en la primera columna y estoy en la pestaña transformar, hay un botón que dice dividir columna. Vamos a usarlo. Entonces, siempre los botones por lo general van a tener como una flechita hacia abajo que nos muestra que hay múltiples opciones. Entonces, al dividir columna, en este caso estamos pasando de un dígito a un no dígito, ¿ya? Porque estamos pasando de números a texto. Entonces, ¿cómo queremos dividir esta columna? Bueno, la quiero dividir de un dígito a un no dígito. Si hubiese sido al revés, ¿cierto? Que hubiese sido, por ejemplo, normal y el número, hubiésemos ocupado de no dígito a dígito. Si hubiese un delimitador, como lo hay aquí, que es el siguiente ejemplo, vamos a ocupar este que está aquí. Aquí ustedes podrían dividirlo por número de caracteres, es decir, si queremos que se corte siempre el número 5, ustedes ponen número 5, ¿ya? Si hubiesen minúsculas y luego mayúsculas, también tenemos la opción. Entonces aquí se pueden adecuar a cada uno de los contextos que los vayamos necesitando. En este caso, sería de dígito, ¿cierto? A no dígito. Le damos clic y ya se nos generan estas dos columnas. El nombre lo vamos a cambiar al final ya, porque aquí ahora sería solamente número de pedido y aquí sería tipo de compra. Por eso lo vamos a hacer al final. Entonces, ahora la siguiente columna que tenemos que transformar sería el SKU, que solamente nos queremos quedar con lo que está antes del guión. Entonces, seleccionamos SKU, transformar, dividir columna por delimitador, ya que el guión es un delimitador. Hacemos clic aquí y automáticamente Power BI reconoce que el delimitador es un guión, ¿ya? Si hubiese un punto, si hubiese algo más, lo podemos cambiar, ¿ya? Nos da la opción. En este caso, está bien que sea el guión. Y ustedes le darían aceptar, ¿ya? Entonces aquí se nos genera, si se fijan, los primeros 4 dígitos o 3, porque aquí esa era la diferencia. No pudiese haber ocupado 4 dígitos porque algunos SKU son de 3. Entonces la opción más recomendada era por delimitador. Entonces ahora tenemos estas dos nuevas columnas, que en este caso, la segunda después yo la voy a eliminar, pero por ahora me interesa dejarla así. Lo siguiente que tenemos que corregir es cuando hay errores ortográficos, ¿ya?
Recuerden que Power BI se caracteriza por detectar estos pequeños errores, como lo vimos ayer, que mes con mayúscula no es lo mismo que mes con minúscula. Pasa muchas veces que se ingresan diferentes minerales y se ingresan con nombres distintos, ¿ya? Que a simple vista podría ser lo mismo, es decir, si nos llega, por ejemplo, pirita, calcopirita, eh, y hay diferencia entre mayúscula, una es minúscula, uno diría, ah, es lo mismo, sí, pero a nivel de programa o software lo detecta como diferentes. Entonces, cuando hacemos una sumatoria, nos va a sumar en apartados diferentes, y eso sería un error. Entonces, en este caso, el error lo encontramos aquí, ¿cierto? Que en vez de Black Friday está escrito de otra forma. ¿Cómo lo corregimos? Nos paramos en la fila y le damos clic derecho y aquí nos aparece reemplazar valores, ¿ya? Esa es la opción rápida. La otra opción es en transformar. Aquí tenemos un botón que dice reemplazar los valores. Ambas opciones son rápidas, o sea, ambas opciones son correctas, perdón, solamente que el clic derecho en este caso es la opción más rápida y directa. Entonces seleccionamos el valor que está malo, reemplazar los valores, nos aparece automáticamente el valor que queremos reemplazar. ¿Por qué? Porque nos situamos en esa fila. Si nos hubiésemos situado en otra, nos aparecería el otro valor, pero esto igual lo podemos cambiar nosotros manualmente, ¿ya? Solamente como la detectamos automáticamente el error aquí, ahora queremos reemplazarlo, ¿cierto? Por el nombre correcto, que sería Black Friday, ¿cierto? Tenemos esto listo y le damos aceptar. Y aquí automáticamente nos cambia todos los valores que estaban erróneos por Black Friday. No habría que ir uno por uno, sino que detectamos el error y lo cambiamos. Ya, ¿qué otro error podemos encontrar aquí? Y es en la parte de los países, ¿cierto? Si se fijan, por ejemplo, los países como Paraguay tiene las 3 letras primera mayúscula, Perú igual, y así diferentes países, ¿ya? Esto visualmente no es para nada atractivo y puede provocar errores, como les comentaba, si hubiese estado escrito Perú con mayúscula y uno con minúscula, lo va a reconocer como distinto. Ahora, cambiar uno por uno sería muy tedioso, ¿cierto? Pero para ello, Power BI igual tiene una opción rápida, que es darle clic ahora no a un valor en concreto, sino que a la columna completa, clic derecho, y acá donde dice transformar, nos da diferentes opciones. Si queremos dejarlos todos con minúsculas, todos con mayúsculas, poner la primera letra en mayúscula, recortar y en fin. Hay varias opciones que nos van a ir adecuando, depende del contexto. Entonces, por ejemplo, si quisiera dejar yo todo con mayúscula, hago clic aquí y se fijan ahora, todo está con mayúscula. Si quisiéramos dejarlo aquí, perdón, todo con minúscula también, y se fijan, aplica para todos los valores. Y lo normal, o por lo general como trabajamos siempre, es con esto. Si alguien tiene el programa en inglés, creo que esto se llama como capitalizar, pero en español sería poner en mayúsculas cada palabra, que en este caso sería la primera inicial de cada país, ¿ya? Entonces, esta es una forma igualmente rápida de corregir eh, estos errores cuando tenemos falta ortográfica. Entonces, ustedes podrían pasar por cada una de estas columnas y cerciorarse que cada una tenga el mismo formato para todo, ¿ya? Hasta aquí. No sé si hay alguna duda, ya que esto sería casi lo último, antes de dar un pequeño break y luego continuar con un reporte. Todo claro. Ya. Entonces, para finalizar, falta... Ujú, Yo tengo una duda. Las sí, clases coméntame. que están quedando grabadas, ¿no ven? Bueno, hay pasos anteriores que un poquito como he ido lento. Ujú. Solo por eso preguntaba. Sí, sí, pues mira, por lo que yo tengo entendido, la clase desde que comienza hasta que termina se está grabando. Voy a consultar bien con la escuela dónde la están guardando como repositorio, ¿ya? Yo hasta el momento, como les digo, lo que manejo es que el drive que les comparto es el oficial para la clase,
pero si hay un aula virtual donde se va subiendo todos, igual se los voy a comunicar el próximo sábado o hacer llegar por el mismo chat de WhatsApp, ¿ya? Pero yo veo que las clases están quedando grabadas, así que en ese sentido no hay problema. ¿Ok? Solamente para confirmar, Gracias. las clases son grabadas y están en el portal de estudiantes, y ahí pueden tener acceso a ellas. Ya, súper, súper. Gracias, Federico. Eh, ya, entonces finalmente tenemos casi todo corregido y nos faltaría solamente un valor que es en la parte de ingresos, ¿cierto? Que aquí los valores están escritos con punto cuando deberían ser con coma. Hay dos formas de resolver esto. Una forma no larga, pero que es como eficaz, es nos paramos en la columna, clic derecho, y aquí vamos ahí donde dice cambiar tipo, ¿ya? En cambiar tipo ustedes pueden usar configuración regional. Aquí vamos a escoger que diga su número decimal, ¿cierto? Y la configuración sería la de Estados Unidos, ya que esa sería la configuración eh, que trabaja con puntos y comas, ¿ya? Esa sería una forma de resolver esto y le darían aceptar. La otra forma, como vimos la de reemplazar valores, también podrían seleccionar cualquier valor, ¿cierto? Podrían poner reemplazar valores y que reemplace el punto por una coma, ¿ya? Y ahí igual se corregiría este error, ¿ya? Solamente que aquí como aparece con texto, sigue quedando al lado izquierdo. Recuerden que la forma de identificar cuando es texto se va al lado izquierdo, cuando es numérico se va al lado derecho. Entonces aquí uno después podría cambiar a número decimal y se fijan ahí ya tiene el valor completo, ¿ya? Entonces, ¿qué me faltaría para finalizar este ejercicio y dar el pequeño break? Sería eliminar las columnas que no contienen información, que están completamente vacías, ¿cierto? Entonces seleccionamos ambas y las eliminamos. También íbamos a eliminar la columna de SKU. Y por último, renombrar esta columna, que era número de pedido. Y finalmente este que era tipo de compra. Ya. Y el último paso que nos faltaría, una vez que corroboramos que todo está bien, sería ponerle el tipo de dato a cada uno de ellos. Hay una forma, entre comillas, rápida, que de cierta forma la recomiendo, pero después ustedes tienen que verificarla, y que sería seleccionar todas las columnas, ya de principio a fin, se irían a transformar, y aquí Power BI tiene automáticamente una opción que dice detectar tipo de datos. Entonces ustedes le van a dar clic aquí, y Power BI automáticamente le va a asignar el tipo de dato de acuerdo a la información que encuentre en cada columna. Después nosotros sí o sí tenemos que pasar para verificar que esté bien. Por ejemplo, número de pedido, por más que sea un número, ¿cierto? Lo detecto como número, pero yo no quiero sumar los números de pedido, ya a lo más los quiero contar. Entonces, si los quiero contar, me conviene que sea más tipo texto, ¿cierto? Más que el tipo numérico, porque quiero hacer un recuento. El tipo de compra, está bien que sea texto, esto texto, ¿cierto? Texto, aquí número decimal, número entero, decimal, decimal. Este podría ser el número entero, está bien. Eh, esta fecha no la reconoció como número, que de cierta forma sí es número, pero también es una fecha. Entonces ahí nosotros la podemos corregir. Fecha de llegada también sería fecha, ¿cierto? Eh, alguien levantó la mano, lo escucho. Sí, Cristian, disculpe. Ujú. ¿Puedes repetir esa vez de cómo se identifica? No, no Ya, te sé. sí, no hay problema. Mira, la forma rápida es con una tecla control. Tú seleccionas la primera, la mantienes y después con ¿cómo se llama esto? Con las flechitas puedes ir seleccionando cada una de las filas, o sea, perdón, columnas de interés, que en este caso serían todas, ¿cierto? Entonces, una vez que tú tienes todas las columnas seleccionadas, en la parte de transformar hay un botón que dice detectar tipo de datos.
Entonces, en vez de hacerlo nosotros manualmente una por una, podemos, si tenemos muchas columnas, como este caso o como algún ejemplo que voy a ver más adelante, es mejor que Power BI detecte automáticamente lo que él reconoce como datos, ¿ya? Entonces, haríamos clic aquí y automáticamente nos asigna los valores que él encuentra. Pero el siguiente paso, como les comentaba recién, es verificar columna a columna que lo que Power BI reconoció efectivamente sea el tipo de datos que nosotros queremos trabajar. Entonces, y vamos en la parte de fecha. Hasta ahí bien, ¿cierto? Sí, sí, muchas gracias. Súper. Ya, entonces en país tipo texto, ciudad tipo texto y código de país tipo texto. Y ahí tenemos nuestra data completamente limpia. Y aquí nos iríamos a cerrar y aplicar. Y ya finalmente tendríamos nuestra data limpia y con la cual podríamos hacer ya un reporte si esto nos estuviesen pidiendo ya. Entonces, con eso, bueno, les voy a mostrar cómo quedó de limpia la tabla. Coméntame, hay una mano levantada. Sí, Cristian, Ujú. al momento de reemplazar, me sale un aviso donde me dice que es una columna que tiene una conversión de tipo existente. ¿Sustituyo o añado un nuevo Sí, paso? Pues eso. ya. En ese caso siempre tienes que sustituir, ya que si creas un nuevo paso no vas a alterar el anterior. En este caso siempre cuando uno quiere, por ejemplo, eh, probablemente te pasó con esta primera columna, que es la de número de pedido, que como está con un formato numérico, al convertirla en texto te va a decir, ¿deseas reemplazar el tipo anterior? Tú le pones que sí, le pones sustituir. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos nuestra tabla completamente limpia, con cada una de las columnas con su formato tabular. Y el segundo paso que yo le recomendaría, obviamente lo vamos a hacer con los otros ejercicios, pero es para acostumbrarse, siempre después de cargar la información, ir a la vista de tabla y pasar por cada una de ellas y dar el formato que nosotros decimos. Por ejemplo, ingresos, si se fijan, tiene el formato decimal pero no tiene el formato de moneda. Entonces aquí le daríamos clic en moneda, ¿ya? Unidades, está bien que aparezca número entero. Costos, me gustaría que sea en formato moneda. Costo de envío también. Y las fechas, por lo generalmente Power BI las entrega así. Entonces aquí en formato, nosotros podemos darle el formato que decimos, que por lo generalmente siempre es día, mes, año completo, ¿ya? Pero esto es como yo lo he acostumbrado a trabajar. Si a algunos les gusta trabajar con solamente 2 dígitos del año, puede hacerlo, ¿ya? Aquí hay muchos tipos de formatos y van de acuerdo a lo que ustedes quieran mostrar, es lo que ustedes van a trabajar. ¿Por qué les recomiendo que cambien el formato directamente o ahora? Ya que, por ejemplo, si yo dejase la fecha de envío como viene por defecto, que era, si no me equivoco, de esta manera, ya, cuando nosotros queramos cargar la información aquí, que es la fecha de envío, no, nos va a aparecer, déjenme mostrarla eh, aquí, así, ya, no aparece de esta manera. Entonces, directamente aquí ustedes no van a poder corregir. ¿Cómo la pueden corregir? Acá, como les comento, en formato. Entonces, ahora debería automáticamente cambiarme a esto, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes quieran ponerle algún formato de moneda, algún formato de peso, ponerle más o menos decimales, quieren ponerle porcentaje a un valor, siempre lo van a encontrar en esta opción. O, si es que no quieren ir a esta opción, también pueden hacer clic en la columna en cuestión. Si se fijan, aquí se seleccionó gris y acá arriba me aparece el formato, ¿ya? Son las dos formas que ustedes tienen de renombrar o asignar un formato a una columna. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sino para dar unos minutitos de break para que busquen agüita, un cafecito, unos 5 minutos máximo, y ya comenzamos a trabajar información ya más de minería, que es un poco lo que queremos abordar en el curso, ¿cierto? Si tienen alguna duda, me la comentan. Si no,
volvemos en unos 5 minutos, que sería, si no me equivoco, a las 8:20 de Perú. Ya. Si no hay duda, los espero entonces. Damos este pequeño break y vamos a trabajar después con otro archivo eh, que ya tiene información un poquito eh, más real en cuanto a tabla de calendario que hay que crear, algunas uniones que hay que hacer. Así que eso, los espero en unos minutitos más. Ya. Continuemos con la segunda parte de este bloque. No sé, aquí les quiero preguntar a ustedes. Hace un mes atrás se dictó un taller que era de la disponibilidad de equipos. Ya en este caso eran equipos Simba
donde queríamos ver un poco la disponibilidad que tenían y el rendimiento que esos equipos tenían cada uno de los 7 Simbas disponibles en una flota, ¿ya? No sé si estuvieron en ese taller, ya que de eso se podría tratar este siguiente reporte. En el caso de que hayan asistido y para no repetir un poco la misma información, podemos trabajar este otro reporte que está acá, ¿ya? Eh, Ambos reportes son con datos reales, obviamente modificados un poco para guardar un poco la confidencialidad, ¿ya? Félix me dice que no, no sé si alguien más no participó o participó para saber un poco la mayoría del curso. Y si no, partimos con este reporte y como les comento, ya, Christopher tampoco. Ya, ya. Entonces partamos con este reporte, que es un reporte sencillo. No vamos a dar tanto énfasis en formato, ya que podríamos estar una clase entera formateando y dándole un poco el, que quede más lindo. Pero lo que nos importa acá es cómo llegar al reporte y cómo poder presentarlo, ¿ya? Entonces, este archivo lo vamos a encontrar en la parte del curso que está aquí, donde dice taller minero. Y son estos 3 archivos. El archivo Excel, el que vamos a estar trabajando. Este es un logo que vamos a estar cargando y este es un equipo que es el equipo Simba en cuestión, ¿ya? Los equipos Simba, para los que no los conocen, es algo de esta manera. Lo voy a mostrar aquí. Son este tipo de equipos, ¿ya? Y la data que vamos a trabajar, como les comento, se llama disponibilidad de equipos Simba. Entonces la voy a mostrar un poquito para que ustedes vean de qué se trata. Entonces acá se nos entregan 2 hojas, una del presupuesto que teníamos nosotros para el 2024, en este caso una flota de Simba, ¿cierto? Con cada uno de sus siglas. Por lo general siempre se le pone 2 letras o 3 letras del equipo más su respectiva codificación. Y aquí se fijan, tengo data del 1 de enero del 2024 hasta el 31 del 12 del 2024, es decir, toda la operación del año 2024, y estos son sus respectivos porcentajes. O sea, esto es lo que nosotros esperamos que rindiesen los equipos, ya un 82%, 79% para el equipo Simba 3, y así sucesivamente. Entonces, esto es nuestro presupuesto. Y finalmente tenemos la información real, que igual parte el 1 del 1 del 2024 hasta el 31 del 12 del 2024. ¿Ya? Aquí tenemos cómo se comportó cada uno de los equipos de forma diaria. Y aquí tenemos un total, es decir, el promedio por día de los 7 equipos. Como les comentaba, este total no nos interesa, o sea, lo podríamos borrar. Yo lo voy a borrar obviamente en Power BI, no de la base de datos, porque si quisiéramos saber el total, esto lo podemos saber con todas las columnas que están aquí. Pero que se pueden estar dando cuenta ustedes que la información ya tenemos que transformarla. ¿Por qué? Porque en la parte real, si se fijan, los equipos Simba están acá arriba y la idea es tenerlos en una columna, ¿cierto? Y la parte de valor es tener sus rendimientos. Entonces aquí vamos a aplicar el formato tabular que vimos en la clase de ayer y al principio de la clase de hoy. Y en el presupuesto pasa algo similar, que aquí tenemos las fechas, ¿cierto? Y aquí tenemos los rendimientos. O sea, también hay que aplicar un formato tabular. Entonces, una vez explicado y entendido un poco esta base de datos, vamos a cargarla en Power BI. Abrimos un nuevo archivo y abrimos nuestro libro de Excel para buscar dónde se encuentra, ¿ya? Entonces va a estar donde dice taller minero, disponibilidad de equipos Simba. Hacemos clic en abrir y vamos a cargar, como les digo, preferentemente uno carga tablas, pero también podemos trabajar con las hojas, ¿ya? Entonces en este caso trabajemos con las 2 tablas, presupuesto 2024 y lo real. Vamos a dar en transformar datos. Hasta este paso,
¿Alguna duda? Los que me van siguiendo un poquito, ¿se entendió cómo llegué a esta data? ¿O de dónde la fui a buscar? Todo claro, profe. Ok, ya. Entonces, como les comento, y para que se vuelva un poquito a costumbre, cada vez que nos aparezca un tipo cambiado, eliminémoslo. Y para que nos acostumbremos nosotros a definir el dato al final, ¿ya? Entonces, lo eliminé de la parte de presupuesto y también lo voy a eliminar de la parte real. Trabajemos primero con presupuesto, ¿cierto? Vemos cuáles son nuestras columnas que están bien definidas, que en este caso es flota y equipo, y todos estos datos hasta el final, nos damos cuenta, son las fechas y sus respectivos porcentajes. Entonces, como ya vimos al principio de clase, seleccionamos las columnas que están bien, clic derecho, anulación de dinamización de otras columnas. Ya. Automáticamente ya tenemos definido y arreglada la base de datos. Aquí le vamos a poner eh, mes, no, perdón, año, ya, o mejor fecha, porque son fechas, más que algún otro atributo. Y aquí le vamos a poner disponibilidad mecánica, presupuesto, ya, que sería nuestro rendimiento. Una vez que renombramos las columnas, definimos el tipo de dato, ¿cierto? Que aquí sería texto, este igual sería tipo texto, fecha sería fecha, y esto sería porcentaje, ¿cierto? Y tendríamos el porcentaje de disponibilidad. Ahora en la parte real pasa algo similar, pero como les comentaba, aquí nos aparece la disponibilidad mecánica por cada uno de los SIMBA y por día. Como les comento, esto nosotros lo podemos hacer en Power BI y cada vez que tengamos subtotales o totales, los vamos a eliminar de esta operación. Entonces aquí yo elimino la columna. Me quedo con la fecha, que está bien formateada, y lo que está además son todos los equipos que están acá arriba, que debería ser equipo, ¿cierto? Y su disponibilidad mecánica real. Entonces, aquí como es solamente una columna, selecciono la columna fecha, clic derecho, anulación de dinamización de otras columnas. Aquí yo les voy a poner el nombre equipo, perdón, equipo, y aquí le voy a poner disponibilidad mecánica real. Esto va a ser formato tipo fecha, formato texto y este porcentaje, ¿ya? Y ahí tenemos nuestras dos fuentes de información completamente corregidas, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos tanto el presupuesto, con todos sus nombres, con todos los tipos de datos y formateada al formato tabular, al igual que la parte real, ya podemos cargar la información y darle cerrar y aplicar, ¿ya? Esperamos que cargue la información. Y como les comento, el siguiente paso siempre va a ser en vista de tabla y revisar cada una de las columnas. Esto está en tipo texto, está bien. El equipo tipo texto está bien. La fecha me gustaría corregirla, como les comento, y dejarla de esta manera. Y el presupuesto me gustaría dejarlo en porcentaje. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, que sería lo real. Con la fecha aplicaríamos un poco el mismo formato. En la parte real, porcentaje. Y el equipo está en texto, ¿ya? Ese es el siguiente paso que tenemos que hacer siempre. Y el tercero es revisar la vista de modelo. En la vista de modelo van a aparecer todas las tablas que nosotros vayamos cargando, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos la parte real y la parte presupuesto. No hay ningún vínculo entre ellas, por ahora, ¿ya? Pero sí comparten información, como la parte de equipo y la parte fecha. Entonces, veamos qué pasaría si operáramos estas dos tablas de manera independiente. Entonces, vamos a la vista de informe y vamos a crear una pequeña tabla, ¿ya?
que esta tabla va a ser, vamos a ir a la parte de presupuesto, vamos a poner la fecha, ¿ya? Aquí vamos a dejar solamente año y mes, para que sea un poquito más cortita la información, eliminamos trimestre y día, sino que solamente queremos ver la disponibilidad mecánica en todos los meses del año 2024. Entonces, cargamos esta sumatoria, la dejamos aquí, ¿ya? Entonces, aquí hay algo que tenemos que corregir. Aquí no me está diciendo la suma de todos los días del mes de enero. En verdad, yo no quiero la suma, sino que a mí me gustaría saber el promedio. O sea, cuánto fue el rendimiento promedio que tuvo los Simba completos. Aquí no estamos segmentando por cada uno de ellos, sino que total. Entonces, aquí le vamos a dar clic donde dice suma, clic izquierdo, y el resumen, yo no quiero una suma, sino que quiero un promedio, ¿ya? Entonces ahí obtenemos el promedio de cada uno de los Simba, ¿ya? O sea, perdón, de los Simba completos para el mes de enero. Perfecto. Ahora me gustaría cargar la información y que se viera lo real, ¿cierto? O sea, comparar si este fue mi presupuesto en enero, cuánto fue realmente la disponibilidad que tuve. Entonces arrastramos este valor aquí y hacemos la misma operación, ¿cierto? Clic izquierdo, promedio. Pero ayer les comentaba, cuando pasa que se repite el mismo valor, raro, ¿cierto? Puede pasarnos, pero siempre, o al menos el 90% de los casos que se repita el mismo valor, es porque hay un error, ¿ya? ¿Y por qué ocurre este error? Porque como les comento, la fecha o el campo de fecha que estamos utilizando solamente está segmentando al presupuesto, ya que viene de aquí. Si quisiéramos ocupar la fecha de acá, ocurriría el caso inverso, ¿cierto? Me calcularía bien el promedio real, pero mal el presupuesto. Entonces, aquí es donde surge la necesidad de crear una tabla auxiliar o también la famosa llamada tabla calendario o tabla de fechas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De varias maneras. Ya la primera forma que nos enseñan o que yo aprendí, por ejemplo, es ir aquí y donde dice modelado, generamos una nueva tabla. Entonces, hacemos clic en modelado, nueva tabla, se me abre esta información y aquí le quiero poner calendario, ¿cierto? Que será mi tabla calendario. Y la función más simple de todas sería calendar auto. Aparece un paréntesis, yo lo cierro y le doy aceptar. Ya, ¿qué hace esta función? Esta función recorre cada una de mis tablas, encuentra la fecha máxima y la fecha mínima y me genera una fila, que la voy a mostrar a continuación, que si te fijan en este caso, como estamos trabajando con información del 2024, es del 1 de enero del 2024 y siempre va a llegar hasta el 31 del 12 del 2024. Siempre las tablas calendarias funcionan de un año completo fiscal, ¿ya? O sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Esta tabla funciona y nos serviría? Sí, pero aquí por lo general nosotros siempre queremos enriquecer un poco el modelo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno trata de hacer siempre con las tablas calendarios? Es ponerle el año, el mes, el día, ¿cierto? El nombre. ¿Cómo haríamos eso? Y les voy a enseñar solamente un ejemplo y después la forma más fácil. Nos paramos en la primera columna, que sería la única que tenemos, que es date, y le damos clic donde dice nueva columna, ¿ya? Todo esto que estamos generando y creando son las famosas fórmulas DAX, ¿ya? Que aquí ya nos metemos un poco de lleno a esto. Estamos con las columnas calculadas o columnas DAX. Entonces voy a dar clic aquí y me aparece de nuevo este texto, que voy a hacer un poquito más de zoom por si no se ve, donde nosotros podemos renombrar. Entonces aquí yo quiero poner el año y quiero ocupar una fórmula. Power BI, por defecto, por más que tengamos el programa completamente en español, su lenguaje funciona en inglés, ¿ya? Así que si quisiéramos digitar año, no va a aparecer, sino que tiene que ser year.
Ya, y aquí empieza la primera como definición que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo nosotros hacemos referencia en DAX a las columnas o a las filas? Siempre nosotros primero tenemos que escribir el nombre de la tabla a la que queremos llamar, ¿ya? Entonces, en este caso, la tabla es la tabla calendario, ¿ya? Aquí ustedes pueden ocupar, le hacen clic, ¿cierto? Y después, aquí en este caso, claro, como no tengo ninguna otra columna, me aparece automáticamente que vamos a llamar a la columna date. Si hubiesen más columnas, siempre las columnas se escriben entre corchetes, ¿ya? Entonces la sintaxis va a ser nombre de tabla y entre corchetes el nombre de la columna que nosotros queramos llamar, en este caso date, ¿ya? Cerramos el paréntesis, enter, y ahí se nos genera, se fija, el año. Si quisiéramos buscar el mes, nuevamente hacemos clic en cualquier parte, nueva columna, vamos a ponerle mes, en mayúscula, y la función va a ser month, que sería mes, ¿cierto? De la columna, o sea, perdón, de la tabla calendario, y haciendo referencia siempre a la columna date, ¿ya? Esa va a ser nuestra columna que nosotros vamos a alimentar de información, ¿ya? Aquí aparece 1. Si quisiéramos obtener el día, nuevamente escribimos día, ¿cierto? Sería date de la tabla calendario y de la columna date, ¿ya? Y aquí estaría completo. ¿Con qué más la podemos enriquecer, cierto? Con el nombre del mes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nueva columna, aquí le voy a poner nmes, que sería nombre de mes, ¿cierto? Y aquí podemos ocupar esto que se llama format, ya como para dar un formato. Entonces, el formato va a ser de la tabla calendario, el date, ¿cierto? Y aquí me pide, si se fijan, aquí ustedes pueden tener coma o punto y coma. Es importante saber cuál es su separador, ¿ya? Para que trabajen con eso. En mi caso es coma, algunos computadores pueden tener punto y coma. Todo lo que aparezca de esta manera como nombre completo son valores obligatorios y lo que aparezca entre corchetes son valores opcionales. Entonces, el formato, comillas dobles, y se escribe, por ejemplo, para el mes, las 4M, ¿ya? Le doy clic en aceptar y me genera el mes de enero. ¿Qué pasa si yo le quito una M? Me genera el nombre corto. Si le quito una M más, me genera 01, ¿cierto? Y si le quito una M más, me genera 1, ¿ya? Entonces, esa es la forma para nosotros generar el nombre de mes completo, nombre de mes corto, puede ser el día, y pasaría un poco lo mismo si quisiéramos generar, ¿cierto? El nombre del día, ¿cierto? Nombre día sería format de la tabla calendario, la columna date, coma, y aquí serían 4 Ds de día. Y aquí aparece el día completo. Si le quito una D, aparecen las dos primeras letras. Si le quito una D más, el número, y una D más, el 1. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma, y se fijan, hacer esto en cada una de las tablas que nosotros estemos trabajando, nos quitaría mucho tiempo. Alberto, ¿alguna duda? Tenías el micrófono abierto, perdón. No, parece que no. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Ya. Entonces, como se fijaron, hacer esto por cada una de las visuales que nosotros tengamos va a ser bastante tedioso. Entonces, para ello, yo les dejé en la clase número 2 este archivo, que es un txt, que dice dim calendar tags, ¿ya? Entonces, yo lo voy a abrir aquí para que vean de qué se trata. Está acá, ¿ya? Si se fijan,
es mucha información, se ve como un poco amenazante el archivo, ¿cierto? Pero es un archivo que solamente ustedes van a tener que copiarlo completo, ¿ya? Control C, van a ir a su archivo de trabajo y yo voy a crear una nueva tabla, ¿ya? Entonces, modelado, nueva tabla, y aquí copio toda la función completa. Si se fijan, el único error que me está arrojando, y sé que es error, y voy a maximizarlo un poquito, porque me aparece subrayado en rojo, ¿ya? Y es porque yo le di una tabla que se llama tabla pedidos, y que me vaya a buscar la fecha pedido. Obviamente eso no existe en mi modelo, porque en mi modelo yo tengo una tabla que se llama presupuesto y real. Entonces, aquí ustedes van a borrar siempre esta primera parte, ¿ya? Lo que sale en rojo, y van a buscar cuál es su tabla de fechas principal y la columna que tenga la fecha. En este caso, por ejemplo, vamos a ocupar la que dice presupuesto. Vamos a ocupar las dos, ya que ambas tienen el año completo 2024, así que no daría un poco lo mismo. Entonces, en este caso, ustedes van a escribir la tabla presupuesto, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden seleccionar la que dice fecha, ya que de esta me quiero basar para crear la tabla calendario. Ahí estaría lista. Y aquí, en la siguiente parte, hacemos un poco lo mismo, ¿cierto? Escribimos presupuesto y se fijan, sin escribir el nombre completo, automáticamente Power BI va reconociendo a quién me estoy refiriendo. Entonces aquí nuevamente selecciono fecha y aquí le doy clic en aceptar. Y listo, ¿ya? Ahora ustedes irían a la vista de tabla y se crea automáticamente esto que les estoy mostrando yo. Voy a minimizar esto un poquito, voy a hacerle menos zoom. Para hacerle zoom o quitarle zoom es control y la rodela del mouse. Ya con eso ustedes pueden agrandar o achicar la letra si es que quieren ver un poco más grande o no la sintaxis. Entonces voy a minimizar esto y se fijan, aquí les crea automáticamente todo esto. Por si ustedes quieren trabajar con año, con trimestre, número de mes, el mes nombre, mes corto. Entonces con esto ustedes ahorran tiempo y siempre yo les recomiendo que mantengan una tabla calendario creada, ¿ya? Entonces, siguiente paso, creamos la tabla calendario, nos vamos a nuestra vista de modelo y vamos a trabajar con esta tabla que está aquí. Esta no la mantengan, de hecho yo la voy a eliminar después, pero era solamente para mostrarles cómo se creaba desde cero, ¿ya? Entonces esta la voy a dejar un poco más acá. Entonces, ahora tenemos nuestras dos tablas, que serían presupuesto y real. Y tenemos la tabla calendario. Voy a abrir un poquito más hacia abajo. ¿Qué tenemos en común entre estas tablas? La fecha, ¿cierto? Entonces buscamos donde dice date de la tabla de DAX y buscamos fecha de la tabla presupuesto. Entonces con el clic izquierdo seleccionamos y la dejamos caer donde dice fecha. Se me va a generar automáticamente esta ventana emergente donde aparece, tú quieres relacionar date con fecha, se te va a generar una relación de 1 a muchos, ¿ya? Ya que la tabla calendario, el valor es único, y aquí al parecer en el presupuesto se está repitiendo más de una vez. Activar relación sí, guardar, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra primera vinculación. Si nos situamos aquí en la flecha podemos ver que se está vinculando. Y hay que hacer un poco lo mismo para el siguiente lado, que sería la parte real. Movemos fecha para acá. Quiere vincular esta fecha con esta fecha, este tipo de cardinalidad, activar relación, guardar, ¿ya? Entonces, ahora el formato fecha y la fecha como macro de nuestro proyecto va a estar en este archivo, ¿ya? En esta tabla que se llama dim calendar DAX. Volvemos ahora nuevamente a la vista de informe y se fijan, aquí vamos a tener que reemplazar valores. ¿Qué vamos a reemplazar? La fecha, porque ya no vamos a trabajar con la fecha de presupuesto, sino que vamos a trabajar con la fecha que está aquí, que sería date, ¿cierto? De nuestra tabla dim calendar DAX. Entonces, movemos date hasta acá arriba, se me genera de esta manera, que eliminé yo la otra vez, trimestre y día. Y si se fijan, ahora tenemos el promedio del presupuesto con los valores que estaban bien, como hemos calculado antes, y el promedio de la parte real
de igual manera correcta. Ya, aquí todos los meses, si se fijan, ya se muestra que es diferente. ¿Por qué? Porque hay una tabla macro que está haciendo un poco esta unión que antes no existía entre las dos tablas. Hasta aquí, no sé si se generó alguna duda o se entiende los pasos que hice y cómo generé esta tabla calendario. Profe, yo tengo una consulta. En Dim Calendar DAX me sale error. Ya. Mira, probablemente el error se deba a lo que comenté al comienzo, que cuando tú generas este Dim Calendar DAX, lo que tienes que cambiar es lo que estaba aquí en esta. Voy a hacer un poquito más de zoom, ¿ya? Yo aquí por defecto les dejé que dijera pedidos y algo dentro aquí en corchetes. Entonces tú lo que tenías que hacer es borrar todo eso que salía en error, ¿ya? Que es desde donde comienza el corchete hasta el nombre de la tabla y escribir el nombre de la tabla que tú quieres hacer referencia. En este caso sería presupuesto 2024 Simba, fecha, o podía haber sido la otra tabla que se llama real, fecha. Ambas dos está bien. Y tienes que cambiarlo tanto en la parte donde dice min, como aquí en la parte donde dice max. ¿Ya? Esas son las dos partes. Ya que si cambias solamente una, al no encontrar la otra referencia, te va a arrojar error. Entonces, verifica eso, que tengas bien escrito en ambos lados, y ahí debería arrojarte que está correcto, ¿ya? El otro error que puede pasar a veces es que nosotros creemos una nueva tabla y empezamos a escribir, por ejemplo, este es el siguiente error. Mira, lo voy a comentar igual porque a veces pasa. Voy a copiar todo esto. Abrimos aquí. Ya nosotros vamos a modelado, nueva tabla. Y aquí, por ejemplo, nosotros empezamos a escribir. Ya quiero que esto se llama calendario, es igual, y copio la función que yo les pasé. Si se fijan, aquí me va a dar un error automáticamente porque tengo dos iguales, un igual aquí y un igual acá. ¿Ya? Estoy diciéndole que se va a llamar calendario, pero a la vez le estoy diciendo que se va a llamar Dim Calendar DAX. Entonces, no puede tener dos nombres. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Borro la primera parte, me quedo ya con el nombre real. Y siguiente, como les comento, borran siempre desde la tabla pedidos hasta el primer corchete, no la primer paréntesis que cierra, ¿ya? Hasta el primer corchete. Entonces borran eso y escriben la tabla que ustedes deseen, donde se encuentra la fecha macro. Y después igualmente de aquí van a borrar esta parte, ¿ya? Que la tabla pedidos hasta la fecha de llegada, hasta el corchete que cierra. Eso es lo único que hay que hacer, cambian la fecha y le dan Enter. Si no quieren ya escribir, aquí le dan Cancelar. No sé, Víctor, si pudiste corregir ese error. Sí, profe, pero me sale igual error. Yo le estuve siguiendo, también cambié Ujú, presupuesto 2024 Simba la fecha ujú. en los dos lados y también no había dos iguales al principio y igual me sale error, no sé qué ha pasado. Ajá. Ya, mira, si persiste el error, revisémoslo en la próxima clase el sábado y me puedes compartir y veo dónde puede haber estado el error, ¿ya? Pero por último te queda esta semana para revisar bien y ver la clase en qué parte puede haber estado el inconveniente. Pero si no, lo revisamos de igual manera la próxima semana. Ya, entonces, antes de terminar la clase, y obviamente darle el formato que corresponde y hacer los gráficos, lo otro que hay que hacer y que me gustaría, por ejemplo, modelar, es que me muestre el porcentaje de rendimiento por cada uno de los Simba, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Lo hacemos con nuestro segmentador de datos. Entonces voy a crear un segmentador de datos que va a estar aquí. Lo voy a ocupar acá arriba, por ejemplo. Y voy a poner el segmentador que serían los equipos, ¿cierto? Acá arriba. Como les comento, siempre se despliega un menú, que puede ser este. En este caso no me gusta para este tipo de informe. Entonces le voy a dar en formato. Y en formato voy a poner que me muestre en mosaico, ¿ya?
En este caso puede que me acomode un poco más verlo de esta manera, ya que son pocos equipos y me gustaría que se visualice, voy a minimizar esto para que se vea un poco más grande igual para ustedes, de esta manera, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí tengo los equipos Simba y voy a ir segmentando uno por uno, ya para analizar un poco el rendimiento eh, por cada uno de los meses y por cada uno de los equipos. Pero ¿qué pasa aquí? Si se fijan, cuando voy aplicando la segmentación, solamente me está cambiando el presupuesto, ¿ya? Lo real no está cambiando. ¿Qué es el siguiente error y cómo corregirlo? Es que, claro, por más que ambos tengan el equipos Simba, ¿cierto? Que sería otra unión, no tengo ningún conector que lo esté vinculando. Entonces pasa un poco parecido a lo que pasaba con la fecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto ya después se van a ir acostumbrando ustedes. Ah, claro, aquí me falta crear otra tabla que tenga los equipos Simba de forma única y permita relacionarlo con estas tablas de presupuesto real. Ya. ¿Cómo hacemos eso de manera rápida? Vamos a ir aquí a nuestra transformar datos, ¿cierto? Que sería abrir nuestro Power Query. Y vamos a tomar como referencia cualquiera de estas dos tablas, ¿ya? Ambas nos van a servir. Partamos, por ejemplo, con la de presupuesto, ¿ya? La voy a duplicar y la voy a renombrar. Aquí le voy a poner equipos, ¿ya? Equipos Simba. Entonces, aquí voy a borrar un poquito los pasos que apliqué, ¿ya? Voy a borrar hasta aquí. Y voy a ocupar una herramienta que les comenté delante que se llamaba elegir columnas. Entonces, selecciono elegir columnas y me voy a quedar solamente con la que dice equipo, ¿ya? Le doy a aceptar y se fijan aquí automáticamente ya tengo los 7 equipos de forma única. Que ustedes podrían decir que esto, de cierta forma, es una tabla como un poco inservible, pero siempre que quieran hacer uniones o joint entre tablas, van a tener que crear estas tablas de dimensiones, como vimos un poco en la teoría ayer, que son tablas que contienen la llave primaria, que puede ser llave foránea en alguna de las otras dos tablas. Finalmente cambiamos el tipo que sea texto y le damos a cerrar y aplicar. Aquí se nos va a cargar automáticamente la nueva tabla, ¿cierto? Aquí va a aparecer aquí, equipo Simba, ¿cierto? Nuevamente vamos aquí a la vista de tabla, analizamos que el dato que tenga esté correcto, ¿cierto? Tipo texto, súper. Siguiente paso, vista de modelo, y se fijan aquí pasó algo curioso, ¿ya? Porque ustedes no tuvieron que hacer ninguna relación y se creó automática, ¿ya? Y la relación de uno a muchos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en este caso el nombre equipo ya está textualmente escrito en la tabla presupuesto y textualmente escrito en la tabla real. Si yo aquí por ese motivo le hubiese puesto equipos, puede que la relación no se haya creada por más que la información sea la misma. Entonces que ustedes siempre tienen que verificar que la relación esté creada y si no, hacer ustedes la unión como se la mostré con la tabla date, que sería clic izquierdo y dejarlo caer en la que corresponde. Entonces, en este caso, y con esto finalizamos la clase de hoy, me voy aquí, ¿cierto? Y tenemos que hacer un reemplazo, porque ya no queremos ocupar el equipo de la tabla presupuesto, sino que queremos ocupar el equipo, perdón, de los equipos Simba, ¿ya? Y ahora si se fijan, cada vez que yo haga clic en cada uno de estos segmentadores, me va cambiando tanto el presupuesto como lo real. Entonces aquí ya en base a esto tenemos todas las relaciones creadas, las tablas limpias, el modelado hecho, y aquí empieza la parte un poquito ya que puede ser un poco más tediosa, que sería darle un poco de formato, ¿ya? Pero el formato, créanme que no es la parte compleja, sino que la parte compleja fue la que acabamos de ver recién. Entonces, les quiero dejar un poquito esa tarea, que trabajen con este archivo, y yo les voy a dejar en la misma carpeta de clase 2 un screenshot de este reporte
para que traten de replicarlo, ¿ya? No les voy a subir el archivo todavía, más que nada para que no lo vean como hecho, pero sí lo voy a dejar inmediatamente subida la foto de que les quede algo similar a esto. No quiero que sea igual. Si ustedes detectan otra información a mostrar, súper. La idea es que ustedes metan un poco de creatividad y qué información les gustaría visualizar, ¿ya? Pero el trabajo, al menos de formato, ya estaría listo. Solamente faltaría crear un poco las visuales y que ustedes vayan probando algunas opciones. Les van a surgir dudas, les van a surgir errores. Todo eso me lo traen la próxima clase y finalizamos con este ejercicio para posteriormente ahí les voy a dar la opción si a trabajar directamente con este archivo, que sería un poco de análisis de rentabilidad, un gráfico de proyección, o ya empezar con análisis de los equipos Jumbo. Lo mostré ayer, pero lo voy a mostrar nuevamente. Em, Calcular un poco los metros perforados, los metros rimados, el costo de operación que tiene eso. Y aquí ya tiene que ver un poquito más de fórmulas DAX, ¿ya? Aquí empieza a complicarse un poquito más, pero es información que es útil, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un equipo Jumbo, tenemos la productividad y los costos, y vamos a crear un reporte, bueno, esperemos una vez que cargue, un poquito de esta manera ya, que serían los metros perforados, los metros rimados, los metros totales, ubicaciones, qué guardia presentó un mejor rendimiento, cuántos metros se fueron perforando en los distintos meses, un poco los costos asociados del año comparado con el año anterior, ¿ya? Entonces, ahí yo les voy a, obviamente, preguntar a ustedes con qué quieren partir o cuál les acomoda más para las funciones que están haciendo y continuamos con ese trabajo, ¿ya? Entonces, como tarea les voy a dejar que puedan trabajar este archivo. Yo les voy a subir ahora como el screenshot de esta misma pantalla a la clase 2, va a quedar en la carpeta. Y cualquier duda, como les digo, la traen la próxima semana. No sé si les queda alguna duda antes de terminar la sesión de hoy. Ya, si no hay dudas, como les digo, la próxima semana revisamos esto, partimos con la revisión y ya les pregunto a usted una pequeña como votación de qué informe revisamos primero, ¿ya? Después vamos a hacer uno de operaciones. William, yo no tengo el acceso como a compartir los videos, creo que, no sé si, Federico, corrobórame si es que hay una página o un link de clase donde está quedando las grabaciones, pero de todas maneras voy a hablar con la escuela para ir compartiendo estos links de las grabaciones, ¿ya? Y como comentario, cuando éramos nuestros usuarios, tenemos acceso al portal donde está Escuela Global y ahí hay acceso a las clases. Así que todas las clases, por ejemplo, del curso anterior que hicimos de Python también están grabadas. Así que esto está disponible para hacer. Ya. Se escucha un poco cortado, Federico, pero por lo que entendí, en la misma plataforma de Escuela Global, ahí ustedes pueden acceder para revisar la clase. Algo así logré entender en... Ya. Correcto, correcto. Ya, súper. Entonces, eso, igual como les comento, voy a hablar con los chicos de la escuela, por si les puedo compartir el link igual por WhatsApp, y el link de Drive es el que vamos a trabajar durante toda la clase. Así que, eso, todas las clases están en la aula virtual. Ya, súper. Así que eso, terminamos la clase, la tercera clase, con esta información. Les subo esta imagen inmediatamente al Drive que les compartí. Y el sábado ya empezamos a revisar nuevamente este informe y partimos ya o con el de rentabilidad o con el de equipos Jumbo. Así que eso, gracias por la asistencia y traigan hartas dudas nomás, que para eso estamos para ayudarlos en que puedan desarrollar sus reportes de buena manera. Así que eso, buenas noches y gracias por la asistencia.